Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tutorial, en donde vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación encriptador de texto. En esta segunda parte trabajaremos con los estilos CSS de la aplicación y utilizaremos la estructura que desarrollamos en la primera parte con HTML5. Así que si no has visto la primera parte y la introducción de este tutorial, te recomiendo que la vayas a ver antes de que comencemos a trabajar con esta segunda parte, ya que posteriormente esta es la continuación de la primera parte. Entonces daremos inicio con esta segunda parte del tutorial. Para ello, vamos a nuestro editor Visual Studio Code, en donde tenemos todo el código que habíamos desarrollado en la primera parte. Aquí podemos observar que en el código tengo un error de escritura, no es desarrollador sino desarrollado. Entonces si tenemos ese mismo error lo corregimos y guardamos con control S. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva carpeta dentro de la carpeta encriptador. Para ello damos clic en nueva carpeta y como nombre le vamos a colocar CSS. En esta carpeta vamos a colocar todos nuestros estilos CSS de la aplicación. Para ello creamos dentro de la carpeta un nuevo archivo llamado estilos.css. Y es aquí donde vamos a colocar todo nuestro código CSS. Lo siguiente que vamos a hacer es indicarle a nuestro documento index.html la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta CSS con el archivo estilos.css. Para ello declaramos una etiqueta link y como relación vamos a colocarle stylesheet. Stylesheet. Luego le indicamos la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta CSS con el archivo estilos.css. Escribimos punto y slash y le indicamos que el archivo CSS está ubicado en la carpeta CSS y que se llama estilos.css. Cerramos la etiqueta link y guardamos con control más S. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una prueba para saber si los estilos CSS se están comportando correctamente. Para ello voy a copiar el nombre de la clase texto aviso de este párrafo. Con control más C copio el nombre de la clase y con un punto la llamo. Luego selecciono la propiedad color y el valor que le voy a dar es blue violet. Guardamos con control S y vamos a mirar nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos darnos cuenta que el color de nuestro texto ha cambiado correctamente. Esto significa que el archivo estilos.css está funcionando muy bien. Entonces borramos este código, ya que no lo vamos a utilizar porque era una prueba. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es importar la URL del tipo de fuente que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestra aplicación. Así que comenzamos escribiendo un comentario que haga referencia a las fuentes. Para eso utilizamos slash asterisco y colocamos fuentes. Luego con asterisco y slash cerramos el comentario. Y acá importamos la URL de la fuente. Para ello vamos a buscar en Google Fonts el tipo de fuente que deseemos importar. Así que abrimos el buscador de Google o el que sea de preferencia y escribimos en la barra de búsqueda Google Fonts. Luego damos clic en la primera opción que nos aparece. Y en la barra de búsqueda de Google Fonts escribimos Inter, que es el tipo de fuente que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Podemos observar que nos aparecen múltiples opciones, seleccionamos la primera que aparece. Luego seleccionamos la fuente regular 400, que es la que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y podemos observar que nos brinda diferentes formas de importar la fuente. Entonces acá nos da como link en HTML o también la podemos importar como estilo CSS.
vamos a importarla como estilo CSS seleccionando la URL y damos clic en copiar. Luego de eso vamos a nuestro archivo de estilos.css y con control V pegamos la URL. Vemos que acá nos aparece error porque tiene seleccionadas unas etiquetas style de HTML y acá solo vamos a importarla únicamente en CSS. Entonces lo que vamos a utilizar es únicamente la URL. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar con control más S. Ya con esto tendríamos importada correctamente la URL de la fuente. Y lo que tenemos que hacer es llamarla cuando la necesitemos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es declarar las variables globales, en donde vamos a definir el valor de cada uno de los colores de nuestra aplicación. Comenzamos escribiendo un comentario con slash y asterisco, que lo llamaremos global CSS. Y que es allí donde vamos a colocar todo el contenido de nuestras variables. Declaramos con dos puntos la pseudoclase root, que hace referencia a la raíz de nuestro documento, y con dos guiones definimos el primer nombre de la variable que vamos a utilizar, que en este caso la llamaré font, y como valor va a tener el siguiente color. E5, 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 punto y coma. Y así sucesivamente vamos a seguir declarando cada una de las variables con su respectivo valor de color mientras desarrollamos nuestra aplicación. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es declarar un selector universal, en donde vamos a colocar todas las propiedades generales de nuestra aplicación. Como primer propiedad escribimos margin con un valor de 0. Luego, como segunda propiedad escribimos padding también con un valor de 0. Luego box sizing y como valor le indicamos que es border box. Luego escribimos la otra propiedad font family y le indicamos el tipo de fuente que vamos a utilizar. En este caso vamos a llamar la fuente que importamos anteriormente, Inter sans serif. Luego, como test decoration, le vamos a indicar ninguno. Y como color del background, que va a ser el del fondo, vamos a importar una variable. En este caso no va a ser font, que fue la que escribimos anteriormente, sino vamos a declarar una nueva que se va a llamar white. Y como valor FFFF, que va a ser el color blanco. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es llamar a la variable white dentro de la propiedad background. Para ello escribimos white y guardamos con control más S. Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar nuestra aplicación en modo desarrollo. Y podemos darnos cuenta que los estilos que le habíamos indicado anteriormente, como lo que es el color y el tipo de fuente de la letra, se ha modificado correctamente. Luego vamos a declarar el pseudoelemento selection, que lo que hace es escoger el color que nosotros le indiquemos a la hora de seleccionar cualquier elemento. Por ejemplo, si abrimos nuestra aplicación en modo desarrollo, voy a cerrar esto que ya no lo necesitamos. Podemos observar que al momento de seleccionar cada uno de los elementos que conforman la aplicación, vemos que el color del background cambia a un fondo azul y que el texto cambia a un color blanco cada vez que seleccionamos cada uno de los elementos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es modificar esos estilos utilizando el pseudoelemento selection. Para ello comenzamos declarando la propiedad background con valor. En este caso vamos a declarar una nueva variable que la vamos a llamar dark blue.
y como valor va a ser el siguiente, que es este azul oscuro que aparece aquí. Ahora vamos a llamar nuestra variable darkBlue dentro de la propiedad background. Y luego de eso declaramos la propiedad color con valor, en este caso white. Ahora guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que al momento de seleccionar cada uno de los elementos, el color del background cambió a un azul oscuro y la letra sí se mantiene a color blanco, como le indicamos en el pseudoelemento selection. Ahora lo que es el body, vamos a darle un alto del 100%. Y a cada una de las imágenes vamos a darle como máximo de ancho también un 100%. Eso es para que se acomode mejor cuando vayamos a realizar el responsive. Ya de aquí en adelante comenzaremos con un comentario a trabajar con el encabezado de nuestro documento HTML. Si vamos a nuestro documento index.html, podemos observar que el encabezado está constituido por el header y la imagen del logo. Entonces lo siguiente que vamos a declarar es la etiqueta header, y dentro de header vamos a declarar position con valor absolute. Luego, como propiedad margin, vamos a declararle de valor 40 píxeles, 0 píxeles, 0 píxeles y 40 píxeles. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar la etiqueta header con el nombre de la clase logo. Que si miramos en el documento index.html está la etiqueta header con la clase logo. Vamos a declarar una propiedad display con valor flex, align items con valor flex star, de ancho width le vamos a dar 120 píxeles y de height de alto le vamos a dar como valor 48 píxeles. Ahora guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos darnos cuenta que ya el logo lo ha modificado correctamente como le indicamos. Todavía no hemos trabajado esta parte, entonces por eso se ve de esta manera. Así que vamos a darle estilo CSS a esa sección principal. Para ello vamos al documento index.html y podemos observar que la sección principal está constituida por una etiqueta main que tiene dos secciones, una con clase encriptador y otra con clase tarjeta. Dentro de la clase encriptador podemos ver que hay una clase encriptar, una clase llamada encriptador aviso y otra clase llamada encriptador contenedor, con varios elementos como lo que es la imagen, el párrafo y los botones. Lo mismo podemos observar
que en la sección clase tarjeta hay una clase llamada tarjeta contenedor que tiene como elementos una imagen, dos párrafos y también tiene como elementos un text area y un button. Entonces vamos a realizar esos estilos CSS de esa parte. Para ello, comenzamos declarando un comentario que haga referencia a la sección principal de nuestra aplicación. Luego escribimos la etiqueta main y declaramos como propiedad display con un valor de flex. Luego declaramos la propiedad flex direction con un valor de row y propiedad background con un valor de, en este caso vamos a indicarle la ruta relativa en donde está ubicada nuestra imagen portada. Para ello, con dos puntos, slash, ubicamos la carpeta imágenes y le indicamos que la imagen se llama portada PNG. Como condición le decimos no repeat, para que no nos repita la imagen varias veces. Luego, declaramos la propiedad background size con valor cover y la propiedad background position con valor center. Punto y coma. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que nos importó la imagen del background correctamente y también nos ha acomodado la imagen del muñeco hacia el lado derecho como le indicamos en el CSS. Entonces vamos a continuar con lo demás. Escribimos la clase encriptador y declaramos la propiedad width con un valor de 60%. Declaramos la propiedad margin con un valor de 168 píxeles, 0 píxeles, 0 píxeles y 140 píxeles. Como propiedad background le vamos a indicar que el valor va a ser transparente. Ahora vamos a llamar a la otra clase que es encriptar y vamos a indicarle como ancho un valor de 660 píxeles. Un alto de 288 píxeles. Font weight como grosor 400. Font size, que sería el tamaño de la letra, le vamos a indicar un valor de 32 píxeles. Como line height, alto de la línea le vamos a indicar un valor de 48 píxeles. Offline le indicamos ningún valor, none. Como border vamos a declarar un valor de 1 píxel de tipo sólido con un color de, en este caso vamos a declararle una nueva variable en nuestra raíz que vamos a llamarla gray. Y como referencia va a ser C5, 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 punto y coma, que es el color gris que aparece acá. Ahora lo siguiente que vamos a hacer
es llamar esa variable dentro de nuestra propiedad border. Entonces escribimos gray. Luego declaramos la propiedad border radius con un valor de 15 píxeles. Por último declaramos la propiedad resize con un valor none. Y guardamos con control más S. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es visualizar nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el muñeco se ha acomodado hacia el lado derecho y que los estilos del text area se han modificado correctamente como le indicamos en el CSS. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar de nuevo a nuestra clase encriptar. Y dentro de ella vamos a declarar un pseudoelemento llamado placeholder, que lo que va a hacer es modificar el color de nuestro placeholder que se encuentra dentro del text area. Para ello declaramos la pseudoclase focus y como propiedad color le indicamos como valor dark blue. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el color del texto se ha modificado correctamente según lo que le indicamos en el CSS. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a dar estilos CSS a la clase encriptador aviso con sus respectivos elementos, en este caso la imagen y el párrafo. Y también vamos a dar estilos CSS a la clase encriptador contenedor con sus respectivos elementos, en este caso los dos botones, el botón de encriptar y el botón de desencriptar. Así que comenzamos llamando a la clase encriptador aviso. Declaramos la propiedad display con valor de flex. Luego declaramos la propiedad flex direction con valor row para ubicar cada uno de los elementos en fila. Luego declaramos la propiedad align items con valor de center para alinear cada uno de los elementos hacia el centro. Luego le indicamos que va a tener un padding de 0 y declaramos la propiedad gap con valor de 8 píxeles por espaciado de cada uno de los elementos. Luego declaramos la propiedad position con valor absolute y por último declaramos la propiedad top con valor de 500 píxeles para que nos ubique los elementos hacia arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar la clase texto aviso. Y declaramos la propiedad width con un valor de 100% para el ancho. Luego declaramos la propiedad font style con valor normal que mantenga el tipo de fuente. Luego declaramos la propiedad font weight con valor de 400 para el grosor de la fuente. Luego declaramos la propiedad font size con valor de 18 píxeles para el tamaño de la letra. Luego indicamos la propiedad line height para que nos acomode en línea nuestro texto con un valor del 150%. Luego le indicamos la propiedad opacity con valor de 0,8 y le indicamos la propiedad color con valor de, en este caso vamos a declarar una nueva variable que la vamos a indicar en la raíz con nombre
medium gray y su valor como referencia va a ser igual a 67 88E, punto y coma, que es este color gris que aparece acá. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es llamar a nuestra variable dentro de nuestra propiedad color. Así que la llamamos y lo que hacemos es guardar con control más S. Ahora vamos a visualizar nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el texto aviso, que era el que estamos trabajando anteriormente, se ha modificado el color correctamente y ha tomado las propiedades que le indicamos en el CSS. Ahora llamamos a la clase encriptador contenedor y vamos a indicarle como propiedad display con un valor de flex. Luego le indicamos la propiedad flex direction con valor row. Luego le indicamos la propiedad align items. En este caso no va a ser centrado, sino flexible al comienzo con flex star. Indicamos la propiedad gap con valor de 8 píxeles. Indicamos la propiedad position con valor de absolute. E indicamos la propiedad top con valor de 526 píxeles. Ahora guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que nuestra caja con nuestros elementos como son los botones y el texto nos los ha acomodado correctamente de acuerdo a los valores que le indicamos en el CSS. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es dar estilo CSS al botón de encriptar y al botón de desencriptar. Para ello, si vamos a la imagen del diseño de nuestra aplicación, podemos observar que cada uno de los botones comparten propiedades similares pero con valores diferentes, como es el caso del color y el de la letra. Así que vamos a trabajarle a ello. Para eso comenzamos llamando a la clase btn encriptar. Declaramos un ancho de 328 píxeles, un alto de 67 píxeles. Declaramos un padding de 24 píxeles. Luego declaramos un font style. En este caso le vamos a indicar normal. Luego declaramos la propiedad font weight. Le vamos a dar como siempre el grosor de 400. Luego declaramos la propiedad font size con valor de 16 píxeles. Luego declaramos la propiedad line height con valor de 19 píxeles. Luego declaramos la propiedad text align para alinear nuestro texto con valor de center. Declaramos la propiedad color con valor de, en este caso le vamos a dar white. Luego declaramos la propiedad background con valor de, en este caso el color que le vamos a dar es dark blue. Luego declaramos una propiedad border de un píxel tipo sólido con color de
En este caso le vamos a decir azul oscuro, dark blue. Luego declaramos la propiedad border radius con valor de 24 píxeles. Esto para indicarle que en cada una de las esquinas del botón va a haber un borde con ese valor. Luego le declaramos la propiedad cursor con valor pointer para indicarle que el cursor va a ser cambiado por una manito cuando pasemos por encima del botón. Luego declaramos la propiedad box shadow para indicar la sombra del botón y como valor le indicamos 0 píxeles, 20 píxeles, 29 píxeles, menos 5 píxeles y como valor del color vamos a declarar una nueva variable en nuestra raíz que vamos a llamarla RGBA y como valor va a tener el siguiente color RGBA 0,0,0,0.08 que es el color negro que aparece acá. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar a nuestra variable RGBA dentro de la propiedad box shadow. RGBA. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que el botón se ha modificado correctamente con los estilos que le indicamos en el CSS. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es volver a llamar la clase botón encriptar y allí declaramos la pseudoclase active. Esto con el fin de dar la impresión de que el botón de encriptar al hacer clic se activa o se desactiva. Así que vamos a trabajarle a ello. Declaramos la propiedad box shadow con valor inset que define el bloque de inicio y finalización de un elemento. Como inicio vamos a indicar el valor 2 píxeles, 2 píxeles, 4 píxeles y como color font. Luego, como finalización, declaramos inset con valor menos 3 píxeles, menos 4 píxeles, 8 píxeles, con color de azul oscuro. Luego declaramos la propiedad color con valor de en este caso vamos a declarar una nueva variable que la vamos a llamar white blue. Y como referencia vamos a indicarle el siguiente valor: almohadilla de 8 de F E 8. No es white blue sino white blue. ¿Sí, coma? Que es el color que aparece acá. Así que llamamos nuestra variable dentro de la propiedad color y guardamos con control más S. Y ahora vamos a nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que cada vez que hacemos un clic en el botón encriptar, vemos que se activa. Esto significa que nuestros estilos CSS se están comportando correctamente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro botón de desencriptar. Para ello, copiamos estos dos fragmentos de código,
con control más C los copiamos y con control V los pegamos. Luego vamos a modificar cada uno de los nombres de la clase. Por ejemplo, no es botón encriptar, sino es botón desencriptar. Lo mismo acá, no es botón encriptar, sino es botón desencriptar. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar algunas propiedades. Por ejemplo, este valor del color no es, sino acá es dark blue. Luego este valor no es del background, sino es white blue. Lo mismo aquí, este valor no es el indicado en el borde, sino es dark blue. Y este valor del box shadow si lo dejamos tal cual como está. Luego modificamos este otro valor que no es font sino dark blue. Acá sí es font. Y en esta parte de la propiedad del color vamos a declarar una nueva variable en nuestra raíz del documento, que la vamos a llamar medium-blue, y como referencia vamos a indicarle el siguiente valor, numeral 0A38718A, punto y coma. Podemos observar que es este color azul oscuro. Luego vamos a llamar la variable dentro de nuestra propiedad color, medium blue. Guardamos con control más S y vamos a nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que el botón de desencriptar se ha creado correctamente de acuerdo a las indicaciones que le dimos en el CSS. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la sección class tarjeta y con cada uno de sus elementos. Así que comenzamos llamando la clase tarjeta y le indicamos la propiedad width de ancho con un valor de 270 píxeles. Luego declaramos la propiedad height con valor de 580 píxeles. Luego declaramos la propiedad background con valor de font. Luego declaramos la propiedad box shadow con valor de 10 píxeles, 24 píxeles, 32 píxeles, menos 8 píxeles, y como referencia del color vamos a crear una nueva variable que la vamos a llamar gray. Y que va a tener como referencia numeral 343 a 40, punto y coma, que es este color gris oscuro que aparece acá. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es llamar esa variable dentro de la propiedad box shadow gray. Luego declaramos la propiedad position con valor de relative, un margin top
con valor de 40 píxeles. Luego declaramos la propiedad border radius con valor de 32 píxeles. Y declaramos la propiedad textAlign con valor center. Ahora llamamos a nuestra clase tarjeta contenedor punto tarjeta contenedor y declaramos la propiedad width con un valor de 250 píxeles de ancho. Luego declaramos la propiedad margin con valor automático, auto. Luego declaramos la propiedad margin top con valor de 50%. Y por último declaramos la propiedad background con valor de font. Luego llamamos a nuestra clase image muñeco, que sería esta de acá, y declaramos la propiedad background con valor de font. Luego llamamos a la clase texto 1 y declaramos la propiedad font style con valor normal. Luego declaramos la propiedad font weight, en este caso vamos a darle 700 como valor. Declaramos la propiedad font size con valor de 18 píxeles. Luego declaramos la propiedad line height con valor del 120%. Luego declaramos la propiedad textAlign center. Declaramos la propiedad color con valor de, en este caso, gray. Y declaramos la propiedad background con valor font. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el texto ha tomado los estilos CSS que le indicamos. Ahora llamamos a la clase texto2 y le indicamos la propiedad fontStyle con valor normal. Luego llamamos a la propiedad fontWeight y le indicamos como valor 400. Luego declaramos la propiedad font size y le indicamos como valor 12 píxeles. Luego llamamos a la propiedad line height y le indicamos como valor 150%. Luego llamamos a la propiedad textAlign y le indicamos como valor center. Luego llamamos a la propiedad color y como valor le indicamos el color medium gray. Declaramos la propiedad background y como valor del color declaramos font. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que los estilos del texto 2 se han modificado correctamente según lo que le indicamos en el CSS.
Luego llamamos a la clase evaluar, declaramos la propiedad with con valor del 100%, declaramos la propiedad height con valor de 485 píxeles, luego declaramos la propiedad position con valor absolute, declaramos la propiedad padding con valor de 20 píxeles, luego declaramos la propiedad top con valor de 0, declaramos la propiedad left con valor de 0, declaramos la propiedad font weight con valor de 400, declaramos la propiedad font size con valor de 24 píxeles, luego declaramos la propiedad line height con valor de 36 píxeles, luego declaramos la propiedad color con valor de, en este caso vamos a declarar una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar gray, y como valor de referencia vamos a indicarle numeral 495 057 punto y coma, que es el color gris claro que aparece acá. Luego de eso llamamos a nuestra variable dentro de la propiedad color, declaramos la propiedad background con valor transparente, declaramos la propiedad border top right radius, borde hacia la derecha, y como valor de radio va a ser de 32 píxeles. Luego declaramos la propiedad border top left radius, con valor de 32 píxeles. Border con valor none. Y por último declaramos la propiedad resize con valor ninguno. Guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el text area que aparecía acá se ha modificado correctamente de acuerdo a los estilos CSS que le indicamos anteriormente. Volvemos a llamar la clase evaluar y allí declaramos la pseudoclase focus con propiedad offline y valor none, de ninguno. Luego vamos a llamar a nuestra clase btn copiar, que es la del botón de copiar. Y le indicamos como propiedad un ancho con width de 224 píxeles. Un alto de 67 píxeles. Con una margen de 23 píxeles. Un position de valor absolute. Declaramos la propiedad button con valor 0.
Luego declaramos la propiedad left con valor 0. Declaramos la propiedad visibility con valor hidden. Como padding le indicamos un valor de 24 píxeles. Luego declaramos la propiedad font size del tamaño de la letra con un valor de 16 píxeles. Como propiedad line height le indicamos un valor de 19 píxeles. Le indicamos con text align que nos alinee el texto hacia el centro con center. Luego declaramos la propiedad background con valor. White blue. Luego declaramos la propiedad border con valor de 1 píxel de tipo sólido con un valor del color dark blue. Declaramos la propiedad border radius con valor de 20 píxeles. Y por último, declaramos la propiedad cursor con valor pointer. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el botón de copiar no nos aparece, ya que tenemos activada la propiedad visibility hidden. Si comentamos la propiedad visibility hidden con asterisco slash, guardamos y vamos a nuestra aplicación en modo desarrollo, podemos observar que el botón de copiar se ha creado con los estilos CSS que le indicamos anteriormente. Así que lo siguiente que vamos a hacer es llamar a nuestras tres clases btn, con la pseudoclase hover. Copiar clase hover y le indicamos como propiedad transform con una escala de 0.97. Esto con el fin de reducir a escala el tamaño de cada uno de los botones al pasar el cursor sobre cada uno. Si guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo, podemos observar que al pasar el cursor sobre cada uno de los botones, vemos que se reduce el tamaño. Esto quiere decir que nuestros estilos CSS se están comportando correctamente de acuerdo a lo que le indicamos. Ahora lo que nos hace falta hacer es la simulación activa del botón de copiar. Para ello voy a comentar la propiedad visibility hidden. De nuevo, guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar de que al hacer un clic en el botón de copiar no se ve esa simulación de que se active o se desactive al momento de hacer clic, a diferencia del botón de desencriptar y el botón de encriptar. Entonces, para desarrollar esa simulación, vamos de nuevo a la clase botón desencriptar y le indicamos la clase botón copiar con la pseudoclase active, coma,
y declaramos los mismos estilos CSS que el botón de desencriptar. Guardamos con Control+S y visualizamos la aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que ahora sí, la simulación se ve correctamente del botón copiar al hacer un clic. Volvemos a descomentar la propiedad porque la necesitamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la sección pie de página o footer. Comenzamos declarando un comentario. Que haga referencia a la sección pie de página. Ahora, si vamos al documento index.html, podemos observar que la sección pie de página está conformada por la etiqueta footer y sus elementos, como lo es el párrafo y las imágenes de las redes sociales. Así que vamos a trabajarle a ello. Llamamos a la etiqueta footer, declaramos la propiedad margin top con valor de 15 píxeles, declaramos la propiedad padding con valor de 10 píxeles, luego declaramos la propiedad border top con valor de 2 píxeles, tipo sólido, con color de font. Luego declaramos la propiedad color con valor de, en este caso vamos a indicarle gray. Luego declaramos la propiedad text align con valor center. Declaramos la propiedad height con valor de 5 píxeles. Luego declaramos la propiedad font size con valor de 20 píxeles. Luego declaramos la propiedad font weight con valor de 700. Y por último declaramos la propiedad color con valor gray. Ahora vamos a llamar a nuestra clase linked. Y declaramos la pseudoclase hover. Luego declaramos la propiedad color con valor font. Declaramos la propiedad opacity con valor 0,8 y luego llamamos a la clase get hover y declaramos la propiedad color con valor font y la propiedad opacity con valor 0,6. Esto con el fin de que al pasar el cursor por cada una de las imágenes podamos visualizar el efecto hover de la opacidad. Así que guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que la sección del footer se ha modificado correctamente de acuerdo a los estilos CSS, y si pasamos el cursor por encima de los iconos de redes sociales, vemos que se activa correctamente la pseudoclase hover, de acuerdo a lo que le indicamos en el CSS. Con esto podemos concluir que ya hemos terminado la parte del diseño de nuestra aplicación encriptador de texto con los estilos CSS, pero si digitamos la palabra gato
y damos clic en encriptar, podemos observar que no nos encripta nuestro texto. Eso significa que no hemos trabajado con la parte de funcionalidad que le daremos con JavaScript y que veremos más adelante en el siguiente tutorial, que sería la tercera parte de la continuación de este. Ahora, si miramos nuestra aplicación en modo responsivo, podemos observar que no se adapta a ningún dispositivo móvil. Es porque no hemos trabajado con el responsive web design de la aplicación como tal. Así que ahora vamos a comenzar a trabajar con esa parte responsiva. Para ello, vamos a nuestra hoja de estilos CSS y declaramos un comentario que se llame media, en donde vamos a indicar en el documento todo el código de nuestro estilo responsivo. Para esto declaramos media queries que divida nuestra aplicación en máximo de ancho. Así que declaramos la primer media query con máximo de ancho de 1250 píxeles. Luego declaramos la segunda media query con máximo de ancho de 720 píxeles. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar a la etiqueta main dentro de la media query de 1250. Declaramos la propiedad display con valor flex. Luego declaramos la propiedad flex direction con valor column para que nos acomode todos los elementos en columna. Luego declaramos la propiedad align items con valor center para que nos acomode todos los elementos hacia el centro. Y por último, llamamos la propiedad width de ancho con valor de 100%. Para que nos mantenga un ancho del 100% de cada uno de los elementos. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si damos clic en inspeccionar, podemos observar que al pasar por 1250 de ancho, nos acomoda los elementos en columna y hacia el centro. Luego vamos a llamar a la clase encriptador y vamos a declarar la propiedad margin con valor de 168 píxeles, 0 píxeles, 0 píxeles y 0 píxeles. Luego declaramos la propiedad display con valor flex. Declaramos la propiedad flex direction con valor column. Luego declaramos la propiedad align items con valor center y declaramos la propiedad width con valor de 100%. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Damos clic en inspeccionar y podemos observar que los elementos de la sección encriptador nos los acomodó correctamente de acuerdo a lo que le indicamos. Ahora llamamos a la clase encriptador contenedor y vamos a indicarle la propiedad display con valor flex. Luego declaramos la propiedad align items
con valor center. Y con una posición inherit. Luego llamamos a la otra clase encriptador aviso. Y declaramos la propiedad position con valor inherit. Luego declaramos la propiedad margin con valor de 15 píxeles. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Ahora damos clic derecho, inspeccionar, y podemos observar que el texto aviso nos lo ha acomodado correctamente de acuerdo a los estilos CSS que le indicamos. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a trabajar con la parte responsiva de la sección class tarjeta y con cada uno de sus elementos. Para ello, comenzamos llamando a nuestra clase tarjeta y le indicamos la propiedad width con valor de 665 píxeles. Luego declaramos la propiedad height con valor de 300 píxeles. Declaramos la propiedad display con valor flex. Luego de eso declaramos la propiedad justify content con valor center. Y por último declaramos la propiedad align items con valor flex end. Luego llamamos a nuestra clase tarjeta contenedor, que si miramos nuestro documento HTML, nuestra clase tarjeta contenedor es la que contiene la imagen y los dos párrafos. Declaramos la propiedad display con valor blue. Luego declaramos la propiedad justify content con valor center. Declaramos la propiedad align items con valor center. Declaramos la propiedad width de ancho con valor del 100%. Luego declaramos la propiedad position con valor absolute. Declaramos la propiedad button con valor del 20%. Declaramos la propiedad font size con valor de 24 píxeles. Y por último declaramos la propiedad font weight con valor de 700. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Damos clic derecho, inspeccionar. Podemos observar que la tarjeta ha tomado correctamente los valores que le indicamos, pero debemos ocultar la imagen para que no nos afecte las medidas de la tarjeta. Así que para ello llamamos a nuestra clase imagen muñeco, que es la que contiene el muñeco, y le indicamos la propiedad display con valor none. Esto es para que nos oculte el muñeco. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Ahora damos clic derecho, inspeccionar, y podemos observar que el muñeco se ha ocultado correctamente y nos ha mostrado la tarjeta como le indicamos en el CSS con las medidas.
Lo siguiente que vamos a hacer es llamar a nuestra clase botón copiar y declaramos la propiedad position con valor inherit. Declaramos la propiedad width con valor del 100%. Luego llamamos a la clase evaluar y le indicamos la propiedad width con valor del 100%. Luego declaramos la propiedad height con valor de 210 píxeles. Y por último declaramos la propiedad padding con valor de 10. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Así que damos clic derecho, inspeccionar. Y podemos observar que nos ha acomodado cada uno de los elementos correctamente como le indicamos en el CSS. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la otra media query, la de máximo de ancho de 720, y llamamos a la etiqueta header con la clase logo. Declaramos la propiedad width con valor del 100. Luego declaramos la propiedad background con valor white y declaramos la propiedad padding con valor de 2 píxeles. Luego de eso llamamos a la clase encriptar le indicamos como propiedad width un valor del 90% y declaramos la propiedad font size con valor de 24 píxeles. Luego llamamos a la clase encriptador contenedor y declaramos la propiedad display con valor grid para que nos acomode los elementos en grilla y le indicamos la propiedad gap para declarar un espacio de 21 píxeles como valor. Luego llamamos a la clase tarjeta y declaramos la propiedad width con valor del 90%. Luego llamamos a la clase copyright y le indicamos la propiedad font size con valor de 20 píxeles. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Así que damos clic derecho en inspeccionar y podemos observar que al momento de llegar a 720 como máximo de ancho, vemos que se acomoda cada uno de los elementos adaptando la aplicación a modo responsivo. Si visualizamos en un iPhone SE, podemos ver que la aplicación se adapta correctamente. Si indicamos un iPad Air, vemos que la aplicación está responsiva y se adapta
a cada uno de los dispositivos que encontramos. Así que hasta aquí terminaríamos con esta segunda parte del tutorial. Te pido que por favor te suscribas, dale like, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales como este. No siendo más, te veo en la siguiente y última parte de este tutorial.